Buenas tardes a todos y muchas gracias a FEDER por su invitación a participar en este foro. Lamentamos mucho no poder acompañarles, pero nos ha coincidido con los 2 días de reunión anual del consorcio Orfanet. En cualquier caso, es una presentación bastante breve y al final hemos incluido una diapositiva con nuestros datos de contacto, quedando a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda haber surgido en cuanto al uso de este código ORFA para casos de enfermedades raras no diagnosticadas. Muchas gracias de nuevo y que disfruten mucho de esta jornada. Con esta presentación queremos mostraros la importancia de utilizar códigos ORFA para rastrear los diagnósticos de enfermedades raras en los sistemas de información sanitaria y en particular el del código ORFA específico para casos sin diagnóstico. En primer lugar, voy a exponer brevemente los problemas relacionados con la falta de visibilidad de las enfermedades raras en los sistemas de información. A continuación, cómo los códigos ORFA aportan una solución y posteriormente presentaré algunas de las herramientas y directrices del proyecto ARDICODE para centrarme por último en las recomendaciones de codificación de los casos sin diagnóstico. Actualmente, en la mayoría de los países no es posible hacer una estimación precisa de cuántas personas están afectadas por una enfermedad rara, qué tipo de enfermedad rara afecta mayoritariamente a los pacientes o cuál es la actividad de los centros especializados y a qué tipo de servicio acceden estos pacientes. De igual modo, es muy difícil saber dónde se encuentran los pacientes o evaluar si el sistema sanitario se adecúa a sus necesidades. El uso de los códigos ORFA para rastrear los diagnósticos de enfermedades raras en los sistemas de información sanitaria asegura que todas las enfermedades raras sean visibles y facilita la interoperabilidad o intercambio de datos entre diferentes sistemas y países. Esto permite responder a una serie de preguntas de salud pública e investigación, así como la adopción de medidas políticas basadas en la evidencia, incluyendo la financiación de programas de asistencia sanitaria e investigación en toda Europa. De hecho, las enfermedades raras están infrarrepresentadas en otras terminologías médicas, ya que algunas enfermedades minoritarias no figuran, mientras que otras se contabilizan en grupos en lugar de como entidades individuales. Los códigos ORFA son la única nomenclatura que garantiza que todas las enfermedades raras sean visibles en los sistemas de información, al dar a cada enfermedad un código propio que es único y rastreable. En esta diapositiva se puede ver la cobertura de las enfermedades raras en otras terminologías médicas en comparación con los más de 6.000 códigos ORFA. Y para algunas terminologías como CIE-10 y OMIM, estas cifras son superiores al 80%. Sin embargo, cuando miramos más de cerca y nos fijamos en el porcentaje de mapeos exactos, observamos que los porcentajes disminuyen drásticamente. Y esta falta de codificación exacta o precisa para las enfermedades minoritarias es la que limita la forma en la que éstas se representan y contabilizan en los sistemas de información cuando se emplean las terminologías genéricas. Además, la codificación ORFA es la única terminología que identifica las enfermedades raras como raras. En otras nomenclaturas genéricas, las enfermedades raras no se marcan como raras y se clasifican junto con el resto de enfermedades. En consecuencia, mediante el uso de otras nomenclaturas o sistemas de codificación, no se puede identificar una enfermedad como rara, por lo que no es posible dar respuesta a preguntas relativas a la carga asistencial de las enfermedades raras en general o referentes a la adecuación del sistema sanitario. La terminología basada en códigos ORFA sigue siendo la única que permite responder a estas cuestiones con facilidad y precisión. Además, si queremos averiguar cuáles son las enfermedades que afectan mayoritariamente a los pacientes atendidos en los diferentes centros o servicios, los códigos ORFA siguen siendo la única terminología que permite agrupar las enfermedades raras por especialidad médica. Por el contrario, en otras terminologías no es posible agruparlas para obtener datos sobre grupos tales como el de las enfermedades neurológicas raras, porque el sistema de clasificación en el que se basan no es específico para estas patologías poco frecuentes. Por último, para cualquier enfermedad rara se pueden utilizar diferentes términos dependiendo del idioma, de la especialidad médica, del enfoque de la investigación o de la terminología médica utilizada. Por tanto, necesitamos un lenguaje común que a día de hoy solo lo proporciona Orfanet. Y para centrarnos ahora en la problemática de la codificación de los pacientes con una enfermedad rara no diagnosticada,
hemos de remitirnos al proyecto ARDICOD, una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea y que brindó apoyo e hizo seguimiento durante 3 años a 4 experiencias piloto desarrolladas en 4 países europeos, entre ellos España, y en la que participaron varios registros autonómicos de enfermedades raras. El principal objetivo del proyecto fue el de brindar apoyo a los Estados miembros para promover el uso de la nomenclatura de Orphanet en los sistemas de codificación, permitir un intercambio estandarizado y coherente de datos e información a nivel europeo y proporcionar una experiencia útil de implementación en el mundo real que pudiese ser aprovechada por otros países en el futuro. Entre los resultados esperados figuraba la implementación en 4 países europeos, el desarrollo e implementación tanto de herramientas informáticas como de directrices y guías de ayuda a la codificación y, por último, la elaboración de recomendaciones para la codificación de enfermedades raras no diagnosticadas, que es el tema que nos ocupa. Vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que entiende Orphanet por paciente no diagnosticado. La definición que da Orphanet son aquellos pacientes en los que no se ha podido diagnosticar ningún trastorno clínicamente conocido confirmado por un centro experto en enfermedades raras después de todos los esfuerzos razonables para obtener un diagnóstico de acuerdo al estado del arte y las capacidades de diagnóstico disponibles. Además, hay que puntualizar que hace referencia al diagnóstico clínico y no al etiológico. Las consecuencias de la falta de diagnóstico son obvias, pero en esta presentación me centro en las consecuencias de la falta de visibilidad, que es lo que trata de paliar Orphanet. El impacto para el paciente se traduce en una disminución de sus oportunidades de participar en ensayos clínicos, en estudios observacionales, de acceder a plataformas genómicas o a las redes europeas de referencia, incrementando así el retraso diagnóstico. Además, el estatus de paciente con enfermedad rara no diagnosticada puede facilitar el proceso de reconocimiento de una discapacidad o de reembolso y tiene un impacto psicológico positivo para el paciente y sus familiares. En cuanto al impacto para el sistema sanitario, una mejor codificación de las enfermedades raras y, en consecuencia, una mayor visibilidad de los pacientes con enfermedades raras no diagnosticadas permitirían a las autoridades sanitarias diseñar circuitos de atención a los pacientes y evaluar el uso de los servicios de salud, un paso necesario en el proceso de planificación de la atención sanitaria y de la adopción de medidas presupuestarias. Así, para el abordaje de la codificación de las enfermedades raras no diagnosticadas, se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron miembros de Solvardi, de ExiHealth y representantes de las redes europeas de referencia. Este grupo recopiló las distintas experiencias existentes en Europa y elaboró un documento de consenso al respecto que podéis encontrar en este enlace en la web del proyecto. El esfuerzo de Orphanet por dar visibilidad a los pacientes no diagnosticados está alineado con el primer objetivo del IRDIRC, o Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, para la década 2017-2027, que es que todos los pacientes con sospecha de enfermedad rara que soliciten atención médica sean diagnosticados en el plazo de 1 año cuando la patología es conocida y que todos los pacientes no diagnosticables en la actualidad tengan acceso a un proceso de investigación y diagnóstico coordinado a nivel mundial. Por tanto, se hace necesario que estos pacientes estén bien identificados en los sistemas de información sanitaria. Al objeto de facilitar la codificación de pacientes con una enfermedad rara, los miembros del grupo de trabajo de ARDICOD elaboraron una serie de recomendaciones que se pueden resumir en estas 3. La primera es que siempre que sea posible se recoja información sobre el nivel de certeza utilizando las opciones sospecha de enfermedad rara confirmada o diagnóstico indeterminado. Conviene aclarar que la etiqueta de diagnóstico indeterminado solo se asignará, tal y como se enunciaba en la definición que he leído en una diapositiva anterior, después de agotar todos los esfuerzos razonables para obtener un diagnóstico de acuerdo con el estado del arte y las capacidades de diagnóstico disponibles. La segunda recomendación es utilizar un código ORFA específico que permita identificar el estatus sin diagnóstico por sí solo o teniendo en cuenta también la primera recomendación. Este nuevo código en la nomenclatura de Orphanet permite una designación específica e inequívoca de pacientes no diagnosticados, ya que solo los pacientes codificados con el nuevo código ORFA dedicado se considerarán no diagnosticados.
Y dado que el propósito de esta codificación es producir estadísticas comparables en los diferentes países y actuar en consecuencia, es preciso que esta práctica se implemente de forma extensiva en toda Europa. Con este fin, la decisión consensuada dentro del grupo de trabajo del ARDI-Code fue la de crear un código ORFA específico, el código 616874, que permita identificar y visibilizar los casos sin diagnóstico en los distintos sistemas de información y que, como podéis ver en esta captura de pantalla, ya está operativo en la web de Orfanet. Es importante destacar una vez más que en ningún caso se utilizará este código para pacientes sin diagnóstico para los que aún no se hayan agotado todas las posibilidades en cuanto a pruebas diagnósticas en el contexto de un centro experto. En cuanto a las indicaciones para el correcto uso del código, no deberá utilizarse para enfermedades que aún no se han incluido en la base de datos de Orfanet. Como hemos visto, el código no debe ser utilizado para pacientes durante el circuito diagnóstico. Solo será utilizado por expertos en centros de referencia si los hubiese. Y por último, el código se puede utilizar en combinación con otros descriptores. Y esto nos lleva a la tercera recomendación. En base a esta última recomendación, siguiendo indicaciones del JRC sobre el conjunto mínimo de datos para registros, los pacientes no diagnosticados serán descritos por su fenotipo utilizando la terminología HPO u ontología del fenotipo humano. Además, cuando esté disponible, se asociará al genotipo para ayudar al diagnóstico futuro utilizando la nomenclatura HGVS, que es la nomenclatura recomendada para la descripción de variantes en la secuencia del ADN, ARN y proteínas. Y también podrían utilizarse descriptores fenotípicos adicionales, como por ejemplo los códigos de la CIES, NOMECT, Orfanet, así como otros descriptores genéticos. Y con eso concluyo esta breve presentación. Agradezco de nuevo la invitación y os dejo 2 correos de contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias.